Bienvenidos a este video. Hoy vamos a ver una introducción acerca del sistema operativo de Linux embebido. ¿Qué es Linux embebido? Su definición es incrustado o empotrado, que se define un sistema determinado para una única tarea, o en este caso una serie de tareas definidas para un uso en específico. Este sistema lo encontramos en algunos celulares como smartphone, algunas cámaras impresoras, modem y algunos servidores aplicados. Como todo sistema operativo, maneja un proceso donde todo es ejecutado y controlado por el kernel del dispositivo y que conecta el hardware de entrada y de salida a las aplicaciones y con finalidad para los usuarios. Linux embebido maneja la necesidad de toda máquina, pero su característica es el ahorro al utilizar recursos, por lo cual maneja microprocesadores y micro RAM. En su sistema operativo puede llegar a pesar solamente 2 MB. A nivel comercial, es uno de los sistemas operativos más utilizados gracias a su lenguaje ensamblador para la manipulación y programación del aplicativo con el hardware. Los requerimientos mínimos que debe tener el hardware para que sea capaz de soportar el Linux embebido es que este soporte el kernel Linux, que tenga unos pocos megabytes en la RAM, que esto puede ser desde 4 megabytes en adelante, que sería algo útil. Unos pocos megabytes de almacenamiento podría ser desde 2 megabytes. Linux no está diseñado para procesadores con RAM o con ROM. Se usa sin el sistema operativo y también los sistemas reducidos como FreeROS. Como todo sistema operativo, maneja un proceso donde todo es ejecutado y controlado por el kernel. El dispositivo se conecta al hardware de entrada y de salida a las aplicaciones con finalidad para el usuario, llegando así a un proceso detallado paso a paso de la estructura de los datos, desde los dispositivos de entrada hasta su finalización para la optimización de pruebas y demostradas finalmente en una pantalla. Los diferentes paquetes que tiene el software de Linux embebido es que tiene una forma diferente a la que se usa en Windows. Las distribuciones de Linux proveen una forma central y coherente de instalar, actualizar y borrar aplicaciones y librerías. Los paquetes contienen la aplicación, las librerías e información extra, como la versión y la dependencia. Los paquetes se guardan en repositorios, usualmente en servidores como HTTP o FTP. Siempre hay que usar paquetes diferentes oficiales de la distribución, a menos que sea estrictamente necesario guardarlos en otro lado. El kernel Linux es un componente del sistema. Este requiere librerías y aplicaciones para proveer funcionalidad a los usuarios finales. Este fue creado por un estudiante finlandés, Linus Torvalds, como un hobby en 1991. Rápidamente fue adoptado como el kernel para formar un sistema operativo libre. Linus Torvalds fue capaz de crear una comunidad de usuarios y programadores grandes y dinámica alrededor de Linux. Actualmente cientos de personas contribuyen a cada release del kernel, tanto individuales como de grandes empresas. Las características principales que tiene el kernel es que es fácil de portar y de soportar en casi todos los hardwares. Tiene una gran escalabilidad, funciona en supercomputadoras como en pequeños dispositivos. Cumple con estándares de interoperabilidad, es muy completo y robusto, soporte de red. En su seguridad no puede ocultar las fallas, pero el código es revisado por muchos expertos aún para mejorar esto. Es estable y confiable, fácil de programar, se puede aprender de código existente. Muchos recursos en internet son los que nos ayudan a mejorar este. Puede incluir solo lo que nuestro sistema necesita, no es necesario incluir material que nunca vamos a llegar a utilizar. Linux embebido es un software libre y abierto, ofrece un rango muy amplio de herramientas para desarrollar sistemas embebidos. Ventajas. Este tiene como ventajas reutilizar componentes existentes para el sistema base, permite concentrarse en el valor agregado del producto, componentes de alta calidad y muy probados como el kernel Linux, librería C. Control completo sobre la elección de componentes, modificaciones posibles y limitadas, soporte por las comunidades, tutoriales, listas de correo, entre otros.
bajo costo sin licencias por unidad, acceso más simple al software y a las herramientas. Los componentes que debe tener el software de un Linux embebido son el Cross Compilation Toolchain, el compilador que se ejecuta en una computadora de desarrollo y genera binarios para el destino. Un bootloader iniciado por el hardware es el responsable de la inicialización básica y ejecutar el kernel. El kernel Linux contiene el administrador de procesos y memoria, el stack de red, controladores de dispositivos, provee servicios a las aplicaciones. La librería de C, interfaz entre el kernel y las aplicaciones del usuario. Librerías y aplicaciones, propias o producidas por otros. Con el kernel 2.6 se tiene más estabilidad. Esto quiere decir que los problemas se disminuyen, los arreglos de los bugs y seguridad se hacen solo en las versiones más recientes. Las distribuciones, por supuesto, las aplicaciones son los demás kernels que están siendo usadas. Algunas personas necesitan tener un kernel nuevo, pero con soporte por un plazo prolongado. Se puede tener soporte de largo plazo de los proveedores de Linux embebido. También se puede reutilizar las fuentes de kernel de las versiones de Ubuntu o Debian hace 5 años gratis. Algunas versiones se mantienen por un tiempo prolongado por kernel.org, como por ejemplo el Linux 2.6.27. El hardware que los sistemas operativos usan es usualmente diferente a los sistemas comunes. Normalmente estos usan otras arquitecturas, como lo son la ARM, MIPS o PowerPC. También el almacenamiento flash, usualmente con capacidad limitada de pocos megabytes a cientos de megabytes. Capacidad de RAM limitada desde unos a pocos megabytes. Muchos buses de conexión no comunes en desktops. Algunos ejemplos de los hardware que usa el sistema operativo embebido es el Picotux 100, que tiene 2 megabytes de flash, 8 megabytes de RAM, Ethernet, un serial, 5 GPIOS. También encontramos el BeagleBoard C4, que tiene 256 megabytes de RAM, 256 megabytes de NAND flash, DVI, audio entrada y salida, USB, entre otros. Otros dispositivos en los que podemos encontrar el sistema operativo Linux embebido es en el GPS, TomTom y Garmin, los routers hogareños, el PDA de Sarus y Nokia N8, los televisores DVDs como Sony y Philips, los celulares Motorola, Android y OpenMoco y muchos productos que aún no se imaginan.